Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría que podamos unirnos una vez más en torno del estudio de la Biblia. Ahora vamos a estudiar la lección número 11, Jesús, el autor y consumador de la fe. Te pregunto algo, en una carrera, ¿cuál es la parte más difícil en una carrera? ¿El inicio? ¿La parte media de la carrera o el final? Va a depender mucho de tu preparación mental y de tus prácticas, de tu preparación física para la carrera. Sin embargo, lo que está ocurriendo aquí en la carta a los Hebreos es que, de acuerdo al autor, nosotros estamos en el final de esta carrera. Y en el final de esta carrera, a nosotros nos va a tocar ver el desenlace. El desenlace. Esa es la razón por la que el autor de Hebreos invita a los oyentes a que ellos pongan su mirada en Cristo Jesús. Yo quiero hacerte otra pregunta. Normalmente en una carrera, ¿quién se lleva todos los reflectores? ¿El ganador o el perdedor? Bueno, la carta a los Hebreos nos presenta que Jesús es el campeón de nuestra salvación. Así que nuestra mirada tendría que estar puesta en Él y no en nadie más. Y eso es lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Vamos a analizar cómo nosotros podemos adquirir este tipo de fe. Hemos dividido el estudio en 3 partes. El punto número 1 es una fe que da vida. El punto número 2, una fe que trasciende. Y el punto número 3, Jesús, la fuente de la fe. Quédate con nosotros. Para dar inicio a este estudio, quiero invitarte a que hagamos una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y gracias Señor por este privilegio de estar en este tramo final de la carrera cristiana. Y queremos suplicarte que nuestra mirada, que nuestra atención a través de este estudio de la Biblia pueda ser enfocada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te suplico, Señor, que bendigas a cada oyente, a cada persona que ve este estudio, pero también a los que participemos en esta mesa de comentarios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos para iniciar el punto número 1 y antes de comentar, déjeme presentar a los pastores que estarán acompañándonos en los comentarios de esta mesa de estudio. Y bueno, damos la bienvenida al pastor Job Alcázar. Pastor, muy bienvenido. Gracias, qué gusto poder encontrar nuevamente en esta ocasión y poder estudiar esta maravillosa lección de esta semana. Gracias, pastor, por estar con nosotros y también nos acompaña el pastor Marco Antonio Montoya. Pastor, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Francisco. Igual, un gusto acompañarles nuevamente y estudiar esta maravillosa lección. Amén. Así que una fe que da vida es el primer punto que nosotros vamos a analizar en esta oportunidad. Quiero iniciar leyendo Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice el texto, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pastor Job, parece, por lo que nosotros vemos en el estudio de hoy, de esta ocasión, que la iglesia está en peligro
de perder su fe. Y al perder su fe, perder el camino. Por eso el apóstol hace una invitación a que ellos perseveren, pero tienen que perseverar en esa fe porque tiene un grande galardón, pastor. ¿Cómo la iglesia, cómo el pueblo de Dios ha mantenido su fe viva a través de las épocas, pastor? Qué interesante que podemos comprender la lección, la condición humana que tenemos en general como planeta Tierra ha sido del pasado ya presente, esa situación de dificultad, de desgracias, de problemas y de quejas que podemos tener como seres humanos. Y en esa lucha que estamos como cristianos buscando hacer la voluntad de Dios o depender de Él, hay cosas que nos generan esa distracción, que es el problema que tenemos a nuestro alrededor. Habacuc también lo vivió, y Pablo lo menciona, ¿verdad? Me llama mucho la atención y creo que es bueno que vayamos a tener ese contexto de la lección de hoy y en comprenderlo a dónde nos lleva el apóstol Pablo. Vean lo que dice Habacuc capítulo 1, el versículo 12, la queja que Habacuc, o la expresión que hace a Dios. Dice: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos, verso 13, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? O sea, pareciera, ¿no?, que Dios está sin actuar. Aparentemente la reacción que tenemos los seres humanos es esta. Y el versículo 1 del capítulo 2 de Habacuc reafirma su expresión del profeta: en mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. O sea, Habacuc está apercibido, está listo para escuchar la respuesta de Dios, y Dios es maravilloso. El versículo 2 dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido, aunque la visión tarda en cumplirse. Aquí empezamos a encontrar el elemento, ¿verdad? Aunque la visión tarde en cumplirse, esto implica que ustedes y yo debemos aprender a ser pacientes. Amén, amén. Aquí entra la referencia de esto. Pero para poder lograr esto, de ser pacientes, porque aparentemente lo que estamos aquí viendo tarda, aunque tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo. Ese proceso de espera que ustedes y yo tenemos o debemos tener, esa paciencia implica tener fe. Porque si ustedes y yo no tenemos fe en Dios, aunque veamos situaciones injustas y tantas dificultades, obviamente perderemos de vista en nuestra confianza en Dios. Es correcto. Por eso es importante que dice aquí, ¿no? Y dice: se cumplirá su tiempo, no fallará. La promesa es real, Dios no va a fallar, Dios cumple sus promesas. Seamos pacientes. ¿Cómo podemos tener paciencia? Teniendo fe. Y aquí viene el punto que hay que resaltar. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí está el versículo clave: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo Vivirá. por su fe vivirá. Y aquí encontramos entonces que en este proceso que estamos de espera de que Jesús venga por segunda vez, y todo lo que implica el libro de Hebreos que hasta ahorita hemos visto en todo este trimestre, llega al punto que tenemos que ejercer fe a nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque aún no se cumple la promesa total como Dios ha contemplado para ustedes y para mí. Y aquí podemos entonces conectar con el otro pensamiento que se encuentra en Hebreos, que yo creo que nos ayuda precisamente a comprender esto. Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros, mis hermanos, ustedes y yo, nosotros, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, el apóstol Pablo hace la conexión con el libro de Habacuc y nos pone aquí la idea de decir: ten fe. Y por eso esto representa la paciencia de vivir una vida en fe, esperando la promesa del Señor. Pastor, gracias por ilustrarnos de esta manera
Entonces lo que está ocurriendo aquí, Pastor Job, Pastor Montoya, es que el apóstol está haciendo un paralelismo de lo que está ocurriendo en la iglesia, al pueblo al que se dirige este sermón, esta carta, con lo que vivió el pueblo de Dios en el desierto, Pastor Marco. Estaban cerca de lograr la meta, así como ellos están cerca. Pero, ¿qué pasó, Pastor Marco, en el desierto? ¿Cuál es el problema de poner nuestra mirada en otro lugar, las circunstancias, los problemas, y no en el que dirige a su pueblo? Sí, pastor, efectivamente, fue justamente en el umbral de la peregrinación de Israel en el desierto, donde justamente les faltó la fe. Fue justamente en el umbral. Yo quiero imaginarme el pueblo de Israel por el desierto, todo en su peregrinaje. Y pastor, hermanos, imaginemos ese momento donde Israel vio la manifestación de Dios, su poder obrando milagros en favor de Israel. En esos momentos la fe era fuerte. Sin embargo, cuando llegan al final de la peregrinación, lejos de poner sus ojos en lo que tenían enfrente, ponen sus ojos en las dificultades que también, obviamente, que también había enfrente. Y Pablo muestra cómo esta generación no pudo recibir la promesa justamente por la falta de fe. Y pastor, al hacer ese paralelismo con la iglesia, nos damos cuenta que así como el pueblo vivió entre la promesa y el cumplimiento, nosotros también hoy estamos entre la promesa y el cumplimiento. Estamos llegando también a nuestro umbral, y es, hermanos, hoy más que nunca que necesitamos la fe. Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pastor, me parece que nosotros que estamos también en nuestro tiempo de promesa y cumplimiento, nuestro umbral, necesitamos la fe, pastor. Amén, amén. Pastor Job, Dios jamás nos pide que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre las cuales basar nuestra fe. Eso dice la señora White ahí en el Camino a Cristo, página 90 y 91. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias. Y de acuerdo al estudio, este mensaje, esta visión que escribe el profeta Habacuc se cumplió. ¿En quién se cumplió, pastor? Y bueno, ¿y por qué nosotros podemos ser participantes de esa fe que da vida? Sí, qué interesante, porque la fe que tenemos en Dios no está infundada. O sea, está basada precisamente, encontramos, vamos a ver más adelante, muchas experiencias de personajes bíblicos que nos ejemplifican precisamente esa fe que tuvieron en Dios y cómo ellos, a pesar de tantas dificultades que tuvieron, por la fe que tuvieron en Dios, pudieron avanzar con certeza y con seguridad. Y bajo ese pensamiento creo que nos presenta la idea clara esta lección de que este asunto de Habacuc no es un acto aislado donde Dios se manifiesta. O sea, Dios siempre está manifestado con su pueblo. Dios siempre está actuando en favor de su pueblo. Amén, amén. El ejemplo de Habacuc es un ejemplo más, no es el único, donde encontramos claramente el poder de Dios manifestado de fidelidad para con su pueblo, porque eso va a provocar entonces, de acuerdo a lo que estamos en la lección, cuando Dios manifiesta su fidelidad, provoca que entonces ustedes y yo también respondamos con fe, porque Él nos da su fe. Entonces, en ese contexto podemos comprender. Por eso creo que queda muy bien comprender lo que dice la lección con Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que esto nos ayuda a comprender que hasta el final también
en los últimos momentos, en el tiempo del fin precisamente, Ujú. la fe juega un papel importante en la certeza que tendremos en el Señor. Y creo que eso nos dará la tranquilidad para avanzar, a pesar de que tengamos una situación alrededor nuestra, sea personal o sea global, Ujú, ujú. de problemas como hoy en día podemos estarlo viviendo, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, pastor. Es decir, Pastor Marco, cuando se nos invita a que nosotros tengamos fe y que veamos las evidencias, es necesario que nosotros vayamos a la Escritura, pastor. Que vayamos a la Escritura y que veamos que el plan de Dios para sus hijos no es es decir, la sierva del Señor dice que Dios no dirige a un grupo por acá y a otro por acá y a otro por allá. No, no, no. Ella dice que Dios dirige a un pueblo. Y para saber cómo Dios va a actuar, tenemos que ver cómo Él ha actuado en el pasado. Y la buena noticia es que lo que dijo el profeta Habacuc, Pastor Marcos, que Jesús ya vino, se cumplió de acuerdo a como estaba escrito en la palabra del Señor. ¿Podemos dudar, pastor, de que el Señor no va a cumplir su promesa respecto a lo que viene en el futuro? Pastor, es precisamente por eso que la Biblia, la lección en esta semana nos habla acerca de la fe. Nosotros no vivimos las evidencias que vivió Israel. Es Hoy correcto. nosotros las leemos y las estudiamos, no estuvimos ahí, Uh-huh. pero las tenemos registradas y Ujú. por fe las creemos. Uh-huh, uh-huh. Y así como creemos en las evidencias y así como hemos vivido también nosotros, hemos tenido manifestaciones de Dios en nuestra vida, las evidencias de su poder, entonces con esa confianza nosotros podemos tener la seguridad que lo que dice Hebreos 10:37, el que ha de venir, Vendrá. vendrá. Y todavía Pablo remata y dice, y no tardará. Amén. Pastor, tenemos las evidencias bíblicas e históricas que nos confirman que lo que Dios prometió lo cumplió y nos dan la esperanza que lo que falta por cumplir Amén. se cumplirá. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Pastor, entonces podemos decir que, de acuerdo a lo que comenta la lección del estudio de esta semana, Dios cumplió fielmente cada una de sus promesas. Y su fidelidad produce como resultado nuestra fe o nuestra fidelidad. Pastor, Dios permanece fiel a sus promesas. Dios las cumplió en el pasado, Dios las cumple en el presente, Dios permanece fiel a sus promesas y en respuesta, pastor, a la fidelidad de Dios, entonces debería también manifestarse nuestra fidelidad a Él. Amén. En respuesta. Dice Timoteo 2:13, si somos infieles, Él Él sigue siendo fiel, Fiel. porque no puede negarse a sí mismo. Hay una traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, hablando de Habacuc capítulo 2, versículo 13, donde dice, el justo por la fe vivirá. El texto dice, el justo por mi fidelidad vivirá. Solamente es posible tener una fe viva cuando esa fe tiene su fuente en la fidelidad de Dios, su objeto en la fidelidad de Dios. Troy Fitzgerald, en uno de sus libros, escribe, cuando nosotros estamos batallando en mantener nuestra fe, él escribe, no permitas que lo que no puedes ver oscurezca lo que te ha sido revelado. Cuando el camino por delante no es claro, retrocede y revisa la revelación de Dios en la historia, en tu vida y en su palabra. A veces la única forma de negociar con el futuro es recordar la evidencia que cubre el camino detrás de ti. Eso fue lo que hicieron los hombres de fe
que aparecen en la galería de la fe. Tuvieron una fe que trasciende, porque se pusieron en el lugar donde pusieron su mirada en Dios, en su palabra, en cómo Dios había sido fiel con ellos, y entonces decidieron permanecer fieles a Dios. Una fe viva que les mantuvo en las circunstancias más desafiantes. Eso es lo que vamos a ver en el punto número 2, una fe que trasciende. No te vayas, por favor. Estamos listos para continuar con el estudio de esta interesante lección, el punto número 2, una fe que trasciende. Quiero invitarte a que leamos Hebreos capítulo 11 y entonces a partir del versículo 2 dice el apóstol Pablo: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible provino de lo que se ve, de modo que lo visible, no provino de lo que se ve. Entonces, pudiéramos decir, queridos hermanos, que la fe tiene que ver con esto. La fe tiene que ver con un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, Pastor Job, ¿cómo se aplica esta frase de Dios llamando las cosas que no son como si fueran, como si ya existieran? El propósito de esta sección es que nosotros entendamos cuál es la verdadera naturaleza de la fe. ¿Cómo podemos entender esto en la vida de Abraham, Pastor Job? Sí, yo creo que podemos encontrar muy impresionante. Yo creo que uno lee los versículos que están aquí mencionados en la lección y uno puede decir: Señor, en verdad ayúdame a tener esta fe para poder comprender esto que estamos viendo. Abraham tiene una relación muy cercana con Dios, y creo que ese elemento primero de cercanía, de comunión constante que Abraham tenía con Dios, es una clara evidencia de esa naturaleza de fe que uno como humano debemos tener en ese sentido. Y lo que has dicho precisamente pasó también, el hecho de que Dios le llama a Abraham, le pone características que aún no tiene, como padre de multitudes, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, fuera de la grabación. Y esto implica precisamente que Abraham, por esa cercanía, por ese cara a cara de estar con Dios, en ese pensamiento, él puede obtener la fe en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ley naturales iban en contra de lo que él está haciendo. Primero era un anciano, su esposa era una anciana también. Dios le promete que será padre de multitudes sin tener hijos. O sea, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Suena, no más que sonar, es irreal, es ilógico pensar eso. En esa perspectiva, aún pensando que es algo imposible, él cree.
¿Y por qué lo cree? Porque tiene una relación cercana con Dios y ha ejercido fe en Dios, porque ha visto cómo Dios en esa relación puede entonces ejercer fe. Y por otro lado también, ¿qué pasa con el asunto de el momento que Dios le indica a Abraham que debe sacrificar a su hijo? Es decir, ya que le dio la promesa de donde va a surgir la descendencia, ahora Dios le dice, pues sacrifícalo. Igual manera, ahí la lección sugiere, ¿verdad? Que Abraham confía, tiene fe en el Señor y él avanza para actuar de esa manera y comprende que es la voluntad de Dios y cree o tiene fe de que Dios va a actuar para cumplir su promesa de una manera u otra. Y inclusive la lección sugiere que Abraham, de acuerdo a Hebreos 11, 17 al 19, que Abraham expresó confiadamente que Dios podía resucitar a su hijo. Así que esto tiene que ver precisamente con lo que estamos comentando. Vean qué fe tan sólida de Abraham. Creer en Dios es creer en lo imposible, aunque no lo veamos. Y gracias a Él, lo imposible sucede. Y yo creo que ahí podemos empezar a comprender realmente lo que implica la verdadera naturaleza de la fe en nuestro Señor. Muchas gracias, Pastor Marco. La zona de los milagros es la zona de la obediencia. Y Abraham fue tentado a no obedecer a Dios. Sí, pastor, es sorprendente. Nosotros podemos leer lo que la señora White dice en La verdad acerca de los ángeles. Podemos leer allí, Dios le dijo a Abraham que le pedía el sacrificio de su hijo. Obviamente eso estaba en contra de la ley, porque Dios tiempo atrás había dicho que no debemos de matar, o sea, no matarás. Ahora Dios le pide que mate a su hijo. Entonces Satanás le dice a Abraham, Dios no te puede estar pidiendo eso. Tú te lo estás imaginando. Porque Dios es el que dice que no matarás. Entonces, la señora White dice que pasó Abraham 2 noches y 3 días pensando en lo que iba a hacer. Comentábamos hace un momento también aquí afuera de la grabación. Fe, pastor, la naturaleza de la fe es decidir a quién le vas a creer. Aunque en este caso lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era diferente a la ley, y lo que Satanás le estaba diciendo era que obedeciera la ley. En esta relación personal que Abraham tenía con Dios, él aprendió a obedecer a Dios, aunque en esta ocasión era diferente a lo que Dios había dicho antes en la ley. Y hermanos, es sorprendente, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, pero solamente se aprende a obedecer a Dios a través de una relación personal con el pastor. Muchas gracias. Soren Kierkegaard dice que la fe auténtica requiere una relación absoluta con el absoluto. Es decir, en ese momento donde Abraham se ve tentado a no hacer lo que Dios mismo le ha expresado, él decide mantenerse fiel a Dios, aunque fuera en contra de las enseñanzas, de las prácticas, de las leyes de aquel tiempo que regían la vida de las comunidades en aquel tiempo. Abraham decide tener una relación personal con Dios. Así que el primer elemento de la verdadera naturaleza tiene que ver con una relación personal con Dios. En la vida de Moisés, ¿cuál es el otro elemento que podemos encontrar, Pastor Job? Qué interesante también encontramos en la vida de Moisés, dice Hebreos 11, el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Nuestra base, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestro sostén es Dios. Y aquí está, ustedes saben que desde el nacimiento, la vida de Moisés fue una vida rodeada de muchos actos de fe. El hecho de que sus padres lo escondieran, ¿verdad? A pesar del decreto del rey, el hecho de que rechazara también el trono de Egipto,
todos los elementos que vivió 40 años acompañado de continuos milagros de fe, pasó el Mar Rojo, es decir, todas las escenas que encontramos de la vida de Moisés, él seguramente su pensamiento vio claramente cómo Dios le había conducido y por lo tanto él podía seguir aferrado a quien le había dado provisión para poder seguir adelante su vida. Y por eso es que él se aferró, como dice aquí, ¿verdad? Como se sostuvo como viendo lo invisible. Y creo que ese es el punto 2 que tiene que ver con el hecho de la naturaleza de la fe, es sostenernos como viendo lo invisible. Muchas gracias, Pastor Job. Pastor Montoya, el resultado de mantenerse como viendo al invisible no es por casualidad. Es el resultado de una elección, pastor. Una elección. Moisés tuvo que tomar una decisión. Los bienes temporales que le ofrecía la vida en el palacio en Egipto, o la bendición de vivir una vida que le anticipaba mejores bendiciones, aunque no en el presente, pero que ya podía disfrutar, Pastor Montoya. Sí, Moisés tuvo que tomar la decisión. Y entre qué y qué decidió Moisés. Obviamente frente a él estaban todas las cosas materiales y promesas que en aquel tiempo el poder le ofrecía, ¿no? Al aceptar ser el hijo de la hija del faraón, le garantizaba el trono y le garantizaba el poder absoluto sobre todo Egipto. Eso era lo visible y era una opción de decisión. La otra opción era lo que comentaba el pastor Job, lo invisible. Pero entonces Moisés, aunque no lo vio, él sí tenía puestos sus ojos en el galardón, no en lo que Egipto, las riquezas y el poder le ofrecía. Entonces, cuando Moisés tiene estas dos opciones, entre decidir sobre Egipto y todo lo que le ofrecía, y entre decidir entre lo que Dios le ofrecía, entonces es tomar una decisión, pastor. Y muchas veces nosotros también, aunque hoy no podemos ver o no tangiblemente las promesas que Dios nos ha dado, que Él, todo lo que nos ofrece, y pastor, tenemos que tomar también una decisión. Y espero en Dios que, así como Moisés, también nosotros podamos, nuestra fe pueda trascender y podamos decidir sobre lo que no vemos, pero eso es la fe. Amén, Esa amén. es justamente la fe. Amén. Gracias, pastor. Yo, antes de pasar al siguiente personaje, Pastor Job, Pastor Montoya, hay veces que creemos que la fe auténtica no exigirá de nosotros sacrificios. Y de acuerdo a Hebreos capítulo 10, versículo 32, la iglesia, debido a la iluminación que reciben, ellos reciben bendición, pero también tienen pruebas y dificultades. Eso pasa ahora, pastor. Hay veces que los problemas y las dificultades, hay hermanos que deciden vivir en la zona cómoda, donde no dan estudios bíblicos, Pastor Job, no son fieles en sus diezmos y ofrendas. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? ¿O por qué es necesario que nosotros sigamos adelante aun cuando vemos dificultades, Pastor Job? Es que si eso estamos pensando, indicaría que esa acción que acabas de mencionar, pastor, que describiste, indicará que no estamos claros de que estamos viendo un tipo del fin, ¿no? Que Sí, Jesús sí. viene pronto por segunda vez. Eso implicaría entonces que nuestro pensamiento está en otras cosas, en las cosas de este mundo. Porque definitivamente el proceso que estamos llevando a cabo hasta cuando Jesús venga por segunda vez no será fácil. Eso implica pruebas, dificultades, como has dicho, y precisamente por eso requerimos fe. Porque aún a pesar de las dificultades que podamos tener en este conflicto cósmico, requerimos fe para poder sostenernos en el nombre del Señor. Porque el combate, la dificultad y la tormenta están. Y creo que en ese sentido, lo que leíste, la primera parte del versículo 32 de Hebreos 11 dice, pero traed a la memoria los días pasados. Así es.
O sea, recordemos cómo Dios nos ha conducido, como dice Jesús, ¿verdad? En el pasado, para que de esta manera podamos tener certeza de que Dios va a estar con nosotros en el futuro. Así que esto nos da lo que implica la fe en el Señor. Gracias. Pastor Marco, para no dejar esto fuera, así como Moisés eligió los sufrimientos, también eligió la recompensa. Me parece, pastor, que hay veces que nosotros no hemos calculado, déjeme ocupar esta expresión, sopesado cuánto es el galardón. Dice el versículo 34, se compadecieron de los encarcelados, les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, porque eran conscientes de que tenían una patria mejor. Puede ocurrir, Pastor Montoya, de que nosotros estemos viviendo una vida cristiana sin tener en mente esa patria eterna que hay delante de nosotros. Puede suceder, pastor. Sin embargo, me gustaría complementarlo con el versículo 35, Ajá, Hebreos ajá. 10:35. Ujú. Y entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Puede suceder cuando, regresando rapidísimo al punto 1, no tenemos una relación personal con Dios. Cuando no hay una relación personal con Dios, entonces, ¿sobre qué estamos poniendo nuestra fe? Cuando hay una relación personal con Dios, entonces dice Hebreos 10:35, no perdamos nuestra confianza. ¿Sí? Entonces, si eso está sucediendo, pastor, que no estamos sopesando bien Ujú. el galardón que el Señor nos ofrece, entonces tenemos que poner atención a la relación personal que estamos teniendo con Dios. Muchas gracias. Y por último, el último punto, Pastor Job, la verdadera naturaleza de la fe, hace referencia a Hebreos capítulo 11, versículo 1, Pastor Job. La verdad es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Cómo se aplica esto en la vida de Rahab, Pastor? Todos esos personajes que estamos viendo aquí en la lección vivieron experiencias en su vida sin ver la promesa todavía cumplida. Ujú. Pero más interesante que Rahab ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Y bajo ese pensamiento, Rahab también creyó, tuvo fe sin ver, sin saber lo que vendría. Y sin haber vivido el pasado. Ujú. Entonces es mucho más interesante, más profunda la fe de esta mujer. Y yo creo que el versículo que está aquí centrado, el 31 del capítulo 11, nos ayuda a comprender esto. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Es decir, esta mujer es un ejemplo de fe para todos nosotros, porque ella creyó, tuvo fe en el Señor sin haber visto. Y esto creo que nos pone en una clara reflexión para identificar. Ustedes y yo hemos recibido mucha información, mucho conocimiento de Dios y lo que ha hecho por nosotros, como lo vivió o lo experimentó Moisés, ya pusimos el ejemplo, y otros personajes más. Pero esta mujer, sin haber visto nada, sin haber estado involucrada en elementos del pueblo de Israel, en el momento que ella tenía que decidir, creyó. Amén, amén, amén. Y tuvo fe en Dios. Y esto creo que nos enseña a una profunda reflexión para ustedes y para mí, para comprender que en realidad Dios quiere que mantengamos esa naturaleza de fe en nuestra vida, creyendo, aunque en el momento pareciera que no estamos viendo las cosas claramente en nuestra vida. Muchas gracias, Pastor. Pastor Marco, ¿estamos en la misma plataforma de Rahab? Definitivamente, pastor, porque mencionaba el pastor Job, Rahab no vivió los milagros que vivió Israel, ella solamente los había escuchado. Y nosotros estamos en la misma plataforma porque nosotros creemos en un Jesús del cual no vimos ni vivimos sus milagros. El Nuevo Testamento narra todos esos milagros, esas evidencias que Jesús realizó. Hoy nosotros solamente las tenemos en la Biblia, pero no las vivimos. Así que estamos en la misma plataforma que estuvo Rahab, pero no necesitamos evidencias, pastor.
para creer. Hoy en día el mundo, la sociedad, la ciencia, busca evidencias científicas, arqueológicas, para creer que lo que dice la Biblia realmente sucedió. No las necesitamos, pastor. Rahab no necesitó las evidencias. Ella creyó en el momento y nosotros no necesitamos las evidencias. Y aunque Dios se manifiesta en nuestra vida, pastor, eso es suficiente para creer en lo que Él ha dicho. Algunas personas se acercan a Dios para ver qué obtienen, pero si en el momento no obtienen algo, Sí, eso dejan es, de creer. eso es verdad. Y pastor, Rahab vivió y creyó sin tener evidencias y sin en el momento tener la recompensa de su fe. Solo tuvo la promesa de los espías que le dijeron, te vamos a cuidar. Fue hasta después cuando recibió su recompensa. Así que Rahab se encuentra en medio, entre lo que no vio y lo que no había recibido. Muchas gracias. Es decir, esta mujer oyó, creyó y obedeció. Así. Y como tú y como yo, hemos oído, hemos creído y hemos obedecido. Que por la gracia de Dios, esta fe que Jesús abrió el camino para que todos pudiéramos participar, sea tu fe y mi fe. Tenemos que mantener una relación personal con Dios. Tenemos que mantenernos como viendo al invisible. Dios está viendo, querido hermano. Créelo, porque Dios está allí contigo. Y número 3, tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios, aunque no hayamos visto milagros, aunque no hayamos visto, dice un canto, yo no vi al gigante caer, no vi a Lázaro resucitar, pero elijo creer, elige creer, porque cuando nosotros elegimos creer, un nuevo panorama, una nueva perspectiva se abre delante de nosotros. Vamos a cerrar este punto y vamos a volver al punto número 3, Jesús, la fuente de la fe. Queridos hermanos, qué gusto saludarnos a través de este medio. Quiero hacerles una invitación. Estamos llegando a momentos históricos dentro del acontecer de este mundo. Definitivamente Cristo está a las puertas. Estamos muy cerca del momento cuando nuestro Señor Jesús venga. Por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros nos unamos a los esfuerzos evangelísticos que realiza la Asociación Metropolitana, a fin que podamos llevar esperanza en estos tiempos a otros, esperanza en tiempos del fin. Por favor, toma tiempo, pregúntale al Señor en qué área eres más útil y pon tus esfuerzos, tus dones y tus talentos al servicio del Señor. Para esta hora, ustedes y yo hemos sido llamados y definitivamente tenemos que anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor te bendiga. Hemos llegado al punto final de este estudio, Jesús, la fuente de la fe. El apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 12 exhorta a los oyentes y a nosotros. Dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el del pecado que nos asedia. Dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Pastor Job, ¿en qué sentido Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe? ¿Podemos encontrar en Jesús estos elementos que hemos estudiado el día de hoy? Definitivamente creo que Jesús, pastores, hermanos, es el máximo testimonio de esto que estamos comentando. Quiero poner el contexto de lo que leíste, de Hebreos 12.
en Hebreos 11, ya que Pablo describió los personajes bíblicos que ya mencionamos, él dice en el versículo 36, 11:36 de Hebreos: otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hablando de los personajes bíblicos. ¿Y qué decimos de Jesús? Jesús murió por ustedes y por mí. Amén, amén. Es decir, la crucifixión de Cristo es mucho más profunda que esta experiencia que esos hombres tuvieron. Y por eso podemos comprender que Jesús fue el único que llegó o logró llegar a cumplir la meta, la carrera, a través de su muerte y por supuesto de su resurrección. Entonces ahí entendemos que Jesús es la evidencia clara de que es el autor de la fe. Es algo perfecto su vida y su vida de fe en el Señor, o su dependencia, porque recuerden que Jesús vino como ser humano aquí y dependió del Padre, y su vida de fe nos indica que es posible en Él, no por nuestra capacidad, en Él, en su fe de Él, avanzar con certeza. Amén. Por eso creo que ahora sí, conectando con el capítulo 12 de Hebreos, dice la última parte del versículo 1, 12:1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos correr eso? Con fe en el Señor, en la fe del Señor, puestos los ojos en Jesús. La respuesta a comprender que Jesús es el autor nos indica que Él, por la dependencia y la fe que tuvo en el Padre, pudo lograrlo. Y ahora Él nos ofrece su fe para que ustedes y yo podamos lograrlo. Porque es por Él, por su fe y para Él que podemos avanzar, no por nuestros méritos. Y ahí entra precisamente entonces que esa es la razón por la cual podemos ustedes y yo ejercer precisamente la fe en el Señor. Y creo que un pasaje bíblico que ustedes conocen muy bien, que se encuentra en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así que el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que ahí está el punto clave de comprender que Jesús es el autor de la fe. Y de nuestra fe, por supuesto, también. Es decir, gracias, Pastor Job. La fe bíblica, la fe auténtica, no es algo inherente a nosotros, Pastor Job. No es algo inherente a nosotros. Es debido a que, de acuerdo a lo que dice Habacuc en el 2.4, Habacuc 2.4, es por su fidelidad que nosotros podemos ser vencedores, nosotros podemos seguir adelante. Es porque Él lo ha logrado. Pastor Marco, ¿en qué sentido Él es el consumador de nuestra fe? No solamente es el autor, pastor. Ya lo mencionaba el pastor Job, es el consumador también. ¿En qué sentido? Bueno, número uno, Jesús nunca se rindió para salvarnos. Amén, amén, amén. Mencionaba el pastor Job, él soportó y los agravios que él soportaron fueron mucho más grandes de los que los personajes bíblicos de Hebreos 11 soportaron, de lo que nosotros soportamos. Él murió en la cruz. Ahora, eso nos da también, bueno, él recibió también la recompensa al sentarse en el trono. Pero entonces, eso nos da a nosotros la esperanza de que Jesús ahora nos socorre a nosotros. Amén. Sí, aunque nosotros por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder lograr lo que Jesús hizo, pero sí tenemos su ejemplo ante nosotros. Y así como Jesús se mantuvo siempre en dependencia del Padre, nosotros en dependencia de Dios también tenemos la esperanza y la promesa que entonces el Señor nos dará la recompensa. Así que no solamente es el autor, es el consumador. Y con la promesa que nosotros tenemos, dice Apocalipsis capítulo 20, que nosotros también estaremos con el Señor reinando. Esa es la consumación de nuestra fe, pastor. Muchas gracias.
Pastor Job, entonces nuestra fidelidad es respuesta a su fidelidad. ¿Qué elementos podemos resaltar del estudio de esta ocasión para que los maestros de escuela sabática puedan presentarlo en sus clases este sábado que se estudiará este tema? Claro, creo que tenemos 3 elementos que podemos enfatizar en la clase, queridos hermanos maestros. Primero, creo que es un buen momento para confirmar la justificación por la fe. Que ustedes y yo no tenemos ningún mérito si no es Cristo, ¿verdad? Amén, que podemos amén, encontrar en Él certeza y justificación. Segundo elemento, creo que podemos ver los testimonios de los personajes bíblicos que nos pueden servir precisamente para cuando estamos desalentados. Yo creo que es buen punto para hablar en la clase de cuando ustedes y yo tenemos desaliento, tenemos dificultades, seamos pacientes y tengamos fe en el Señor, Amén. como lo tuvieron los personajes bíblicos que encontramos. Y por último, el elemento de resaltar a Jesús y darle a Él honra y gloria, porque Él es el autor y el consumador de la fe, y en Él podemos entonces avanzar con certeza. Así que Dios nos ayuda a poder aplicar esos 3 elementos de énfasis en la lección. Muchas gracias, Pastor. Pastor Marco, una palabra para cerrar el estudio de esta ocasión. Pastor, tenemos la posibilidad de dudar. Aun cuando hemos hablado de la fe y de creer en Dios, tenemos la posibilidad de dudar. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta ocasión, aun cuando tenemos esa posibilidad de dudar, yo quiero invitarles, creamos. Creamos en Dios, creamos en sus promesas, creamos en su palabra, creamos en su existencia, en su carácter, en su segunda venida. Y entonces, aunque algunas personas pudieran pedir evidencias o demostraciones, el Señor nos pide que creamos. Y yo quiero invitarles en esta ocasión para que, así como Moisés tomó una decisión, también nosotros tomemos la decisión de creer en el invisible. Muchas gracias, Pastor Montoya. Muchas gracias, Pastor Job, por acompañarnos en esta oportunidad. En el estudio de esta semana hay una frase que dice lo siguiente: creo para poder entender. Jesús mismo tuvo que creer para poder entender que en el plan de la salvación que todo lo que iba a ocurrir. Nosotros necesitamos creer lo que dice la palabra respecto de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo y de lo que el Señor ha prometido hacer. El Señor nos ayude a tener esa fe auténtica que es intelectual, es decir, uno la acepta en la mente, esa fe bíblica que es un conjunto de conocimiento como es la palabra de Dios, pero esa fe que también toca el corazón y que nos lleva a la acción, a permanecer fieles. Eso fue lo que hizo Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, dice la última parte del versículo 2, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús vio que su sacrificio, su vida, todo lo que Él ha hecho para alcanzar a la raza humana, finalmente dio frutos. Y nosotros estamos viviendo en este tiempo del fin. En este tiempo del fin donde, así como el pueblo de Israel, estamos en los umbrales de la promesa. Permanezcamos fieles a Dios. Decidamos tomarnos de su mano. Tengamos una relación personal con Él. Y bueno, vivamos como viendo al invisible. Y cuando no entendamos algo, bueno, vayamos a la Escritura, vayamos a la palabra, vayamos a Él en oración y veamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestro favor. Y entonces esto nos dará aliento para que nosotros podamos seguir fieles en la carrera de la carrera de la fe cristiana. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.
Jóvenes y hermanos, es momento de abrazar la misión, el llamado que Dios nos hizo. Sin duda, vivimos tiempos difíciles, muy complicados, y nosotros debemos llevar esperanza para el tiempo del fin. Participa, aún estás a tiempo.